capítulo 6 de la serie Calabozos y Golems. Ahora veremos cómo hacer la puerta. En esta ocasión dejaremos los objetos que Blender nos deja al inicio. Seleccionemos el cubo y pulsemos N para el menú lateral, pestaña de elemento y cambiamos las dimensiones. Vista frontal y agreguemos el modificador repetir. En cantidad 5 y apliquemos. Vayamos al menú objetos y establezcamos el origen al centro de la masa. Con el objeto seleccionado presionamos Shift más S y elijamos selección al cursor. Incorporemos el muro con el arco que hicimos en la serie. Repitamos y establezcamos el muro con el cursor. Seleccionemos la puerta y pulsemos G, luego Z para mover por el eje Z y también por X. Algo falta para que se vea mejor nuestro modelo. Mucho mejor. Seleccionemos la puerta, pulsemos Tab y seleccionemos la herramienta Cortar con plano. Te dejo el tutorial del manejo de la herramienta. Básicamente se seleccionan tablones y se cortan siguiendo el borde de la roca. Estando en modo de edición de caras, pulsando L mientras pasamos el puntero del ratón. Sígueme. Salgamos de modo de edición pulsando Tab. Seleccionemos el marco y pulsemos H para ocultarlo. Perfecto. Vista frontal y agreguemos el Mesh cubo. Cambiemos su tamaño. Vista lateral derecha. Pulsemos G y luego X y movamos. Focalicemos con punto, vista frontal, Tab para editar y agreguemos unos cortes en bucle. Modo de edición de vértices. Seleccionemos algunos vértices y escalemos pulsando S. Tab para salir de la edición, pulsemos G, luego Z y ajustemos la posición. Vista lateral derecha. Activemos la adherencia en borde y más cercano. Activemos el imán. Encajemos los dos objetos. Seleccionemos la barra pulsando G, luego X apuntando con el ratón a la cara del tablón. Ya están lo más cercano uno del otro. Vista frontal, pulsemos G, luego X. Imán fuera, pulsemos G, luego X y ajustemos la posición. Presionemos Shift más A y agreguemos el Mesh esfera geodésica de 2 segmentos. Rayos X, modo de edición y seleccionemos la mitad de la esfera. Pulsemos X y elijamos caras. Cambiemos sus dimensiones. Focalicemos pulsando punto. Rayos X fuera. Vista lateral derecha.
G para mover. Pulsemos R, luego -90, Enter. Encajemos el imán, ¿recuerdas? Vista frontal y ajustemos el remache. Hagamos algunos ajustes. Seleccionemos el remache, Shift+D, luego pulsamos X para moverlo sobre el eje X. Presionemos Ctrl+R para repetir el proceso. Seleccionemos la barra, vista lateral derecha. Presionemos Shift+D para duplicar, luego Y para moverlo por el eje Y. Activemos el imán. Ahora hagamos lo mismo con los remaches. Pulsemos R 180, Enter. G, luego Y para mover por el eje Y. Bien. Con los remaches seleccionados, presionemos Shift y seleccionemos la barra. Botón derecho del ratón y elijamos Unir. Repitamos lo mismo con la barra y remaches del otro lado. Seleccionemos ambas barras. Presionamos Shift+D, luego Z y movamos. Shift+A y añadamos el mesh rosca de 8 y 6 segmentos. Vista lateral derecha. Pulsamos R 90 y Enter. Si las dimensiones te fallan, menú Objeto, Aplicar todas las transformaciones. Y cambiemos las dimensiones. Movamos pulsando G y focalicemos pulsando punto del teclado numérico. Shift+D y dupliquemos. Cambiemos las dimensiones. Me equivoqué de eje. Vista lateral derecha. R para rotar, luego Z, 90 y Enter. G, luego Z para mover. Shift+A y agreguemos el mesh cilindro de 6 vértices. Alejamos con la ruedita del ratón. Pulsemos R, luego 90, Enter. Apliquemos la transformación. Cambiemos las dimensiones. Pulsemos G y movamos. Pulsemos punto y focalicemos. Ajustemos las roscas. Desactivemos el imán y rotemos esta rosca un poco. Seleccionemos las dos roscas y dupliquemos con Shift+D, luego Y y movamos. Unamos todos los objetos en uno solo. Pulsando a botón derecho del ratón, elegimos Unir. Entramos en modo de edición con la tecla Tab. Pulsemos L mientras posamos el puntero del ratón en los tablones.
Asignemos color. Sígueme. Desocultemos el muro y agregamos un poco de luz. Nos vemos en la próxima.